cosita más, perfecto. Bueno, gracias, amado Señor, por tu siervo, por la palabra que le has hablado y ministrado a él, y que ahora él es ese portador, esa portavoz a nosotros. Prepara nuestros corazones, Señor, para escuchar a través de él tu palabra, que es verdad. En nombre de Jesús, amén. Bueno, buenos días, hermanos. Es un gozo y un privilegio nuevamente poder compartir este tema, esta porción de la Escritura. Y bueno, antes que nada, eh, quiero que meditemos un poco en esto, hermanos. Al hacer el estudio, les decía a los hermanos en la mañana, no sé cuántos de ustedes sepan, que antes de comenzar el servicio nos reunimos aquí el equipo de cómo podemos ministrarles a ustedes, pero también los puntos de los que vamos a tocar. Y yo les decía, en verdad, el Señor siempre nos habla de una manera que quizás no hemos comprendido. Eh, pero sí mi oración es, de todo corazón, es que en verdad ustedes, cada uno de ustedes, y aún los que nos acompañan por primera vez, pongámonos el corazón, la mano en el corazón y pidámosle a Dios que nos ayude a comprender la palabra de Dios, que es su palabra. Decía nuestro pastor Víctor esta mañana, fuimos ministrados en la clase de crecimiento que la palabra de Dios es la palabra de Dios, no es la palabra del hombre. Así que la escritura es inspirada por Dios. Y pues bueno, hermanos, una vez más, como decía, es un privilegio. Y vamos a estar estudiando el día de hoy, o vamos a estar mirando el pasaje de Lucas capítulo 20, versículo 41 al 47. Y como ustedes pueden ver en el tema es Jesús no aprueba la hipocresía. ¿Por qué Jesús no aprueba la hipocresía? Vamos a desarrollarlo. Vamos a ver, les invito de todo corazón que entendamos que la palabra de Dios no se equivoca en nada. No nos los tomemos personal. La palabra de Dios siempre nos reta, siempre nos anima y nos motiva. Quitémonos un poquito de que, oh, Dios es amor, sí es amor, pero también te reta. Y las palabras que a veces vemos en la Escritura no nos gusta. Pero no es mi palabra, es la palabra de Dios. Y cuando estemos en la presencia del Señor, le vamos a decir, ¿por qué pusiste estas palabras? Así que hermanos, acompáñenme en Lucas capítulo 20, versículo 41 al 47. Por cierto, no lo puse en la pantalla porque estamos aprendiendo a leer la palabra de Dios. Les pido que abran sus Biblias. En capítulo 20, versículo 41, dice así la palabra de Dios. Entonces Jesús les preguntó, ¿cómo es que dicen que el Cristo es de David? Pues David mismo dice en el libro de los Salmos, el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. David, por tanto, lo llama Señor. ¿Cómo pues él es su hijo? Versículo 45. Mientras todo el pueblo escuchaba, dijo a sus discípulos, cuídense de los escribas a quienes les gusta andar con vestiduras largas y son amantes de los saludos respetuosos en las plazas y de ocupar los primeros asientos en las sinagogas y en los lugares de honor, en los banquetes, que devoran las casas de las viudas y por las apariencias hacen largas oraciones. Ellos recibirán mayor condenación. Acompáñenme a orar, hermanos. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. En verdad es mi deseo de todo corazón, Señor, que cada uno de nosotros, mi Señor Padre, entendamos que tu palabra es verdad, que tu palabra nos puede redarguir, nos puede confrontar, Señor, pero también nos puede amar, Señor. Y esa es mi petición el día de hoy, Señor Padre, que tú te muestres a través de tu Espíritu Santo, Señor, que mora en cada uno de los que están aquí. Padre, te pido también por los que nos acompañan por primera vez, Señor, que abran su corazón a tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, ¿por qué está diciendo Jesús
que cómo puede ser el Mesías. Como les decía, solamente algunos puntos, solamente son 2 puntos a considerar. Versículo 41 al 44, ¿cómo puede el Mesías ser tanto el hijo de David y señor de David? Versículo 44 al 47, la hipocresía de los religiosos y una falsa religiosidad. Vamos a ver cómo es que el Señor nos está diciendo a través de su palabra que la hipocresía no es agradable a él, como dice el título. Jesús no aprueba la hipocresía. Por respeto a los que nos acompañan por primera vez, vamos a entrar un poquito en su contexto y estamos ya desde hace algunos domingos, hace algunos meses quizás, enfatizando la venida de Jesús aquí en la tierra. ¿Cómo es que el Señor Jesús llegó a la tierra y qué es lo que hizo el Señor por nosotros? Pero como ustedes saben, y quizás muchos estén de acuerdo, que las historias de la Biblia siempre tienen un enfoque diferente. Ustedes se recuerdan cuando llegamos al capítulo 19, en la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, entramos a un nuevo capítulo donde entra la semana que cambió al mundo. Y es una semana totalmente larga, si podemos verla así. Para Jesús quizás fue larga, mucho más para los discípulos. Pero desde aquel domingo de Ramos que nuestro Señor Jesucristo llega a Jerusalén, ha sido constantemente confrontado. ¿Por quiénes? Por los estudiosos de la ley, por los escribas, los fariseos, los saduceos. Y constantemente le hacen preguntas al Señor Jesús. ¿Cómo es que dices tú? Niegan la autoridad de Jesús. Ellos mismos niegan la autoridad de Jesús. Cuando el Señor estaba compartiendo el evangelio en el templo, le dicen: ¿con qué autoridad tú estás haciendo estas cosas? ¿Con qué autoridad? No querían que nadie más tuviera esa autoridad más que ellos, por ser los maestros de la ley, los estudiosos. ¿Cómo es que alguien va a venir y ahora me va a quitar esta autoridad? Por eso es que le cuestionan y dicen: ¿por qué? ¿Con qué autoridad tú la haces? La semana pasada miramos cómo el mismo Señor Jesús lo cuestionan con esta pregunta: ¿debemos pagar impuestos? ¿Se deben pagar impuestos, maestro? Y él simplemente les contesta: denme una moneda, denme un denario. ¿Y qué es lo que está inscrito ahí? No, pues el César. Bueno, denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Eso es lo que el Señor quiere, que nosotros le demos la honra, la gloria a Dios. Pero en contraste, y vamos a dar un poquito de contexto, nuestro pastor Víctor la semana pasada también nos dijo acerca de estas personas que no creían en la resurrección. ¿Por qué no creían en la resurrección? Era una necedad. Simplemente ellos eran necios. Entonces, Jesús les dice con esta pregunta: ok, ustedes son los estudiosos. ¿Cómo es que dicen que el Cristo es el hijo de David? Y ahí entra nuestra pregunta: ¿cómo es que decimos que Jesús es el hijo de David? Pues en el mismo salmo que está citando, Salmo 110, versículo 1, está diciendo que el mismo Señor es su hijo y es su Señor. Pero también hay una pregunta aquí donde dice en Mateo 22:46, dice: y nadie pudo contestarle ni a una palabra, ni ninguno desde ese día se atrevió a hacerle más preguntas. Siendo maestros de la ley, que ellos se sabían el Antiguo Testamento, que obviamente ellos no le decían Antiguo Testamento, era la Torá o el Pentateuco, ¿cómo es que ellos pasaron por alto que el Hijo de Dios
iba a venir de la descendencia de David? Es una pregunta totalmente justa. Y quizás nosotros tengamos esa pregunta también. ¿Cómo? ¿Cómo es posible que el Mesías iba a venir a rescatar el mundo? David mismo dice, David mismo es Padre y su Señor. Pues David mismo en el versículo 22 dice, pues David mismo dice en el libro de los Salmos, el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ahora, hermanos, la diestra era una posición de honor en la antigüedad. Sentarse a la diestra del rey o a la mano derecha era un lugar totalmente de honor. El líder era una señal de grande distinción, si podemos decirlo así. Sentarse a un lado de un personaje, decimos hoy en día de alta alcurnia, te puedes sentir muy prestigioso, ¿no? Te puedes sentir como, oh, estoy a un lado del presidente quizás. Hagámonos esta pregunta, hermanos. ¿Cómo nosotros vemos a Dios cuando se sienta a un lado de nosotros con el Espíritu Santo? ¿Cómo nosotros sentimos su presencia de Dios a un lado de nosotros, a nuestra diestra? Dice el Salmo 110:1, dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y en Marcos capítulo 12, versículo 36, David mismo dice, por el Espíritu Santo, el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Hermanos, ¿cómo es que el Señor mismo le está citando al Salmo 110 cuando fue escrito hace más de 1000 años? ¿Cómo? Obviamente por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo le está diciendo a David que escriba esas palabras, y es ahí donde en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16 nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para redarguir, para corregir, para instruir. Toda la escritura. Entonces David fue instruido por el Espíritu Santo que escribió el Salmo 110. ¿Pueden ver esa maravilla, hermanos? Amén. Claro que sí, amén. ¿Por qué? Porque el Señor mismo le está diciendo en Lucas capítulo 20, versículo 41, que quién escribió ese salmo. David. Pero ahora está diciendo que es su Señor. Obviamente nosotros sabemos que el Mesías venía de la descendencia de David, de la tribu de Judá. Todos aquí sabemos que venía de la descendencia de David. Pero ellos no lo comprendían. Estos escribas y fariseos no lo entendían. Miren lo que dice pastor John MacArthur. Las constantes preguntas y acusaciones de los escribas y fariseos que Jesús hacía revelan la hipocresía y su enfoque a la ley externa en lugar de la verdad espiritual. Ellos estaban cegados. Y quizás algunos de nosotros estemos ciegos, esto todavía aún en día no podamos ver esa maravilla de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Quizás todavía estemos velados, estemos ciegos, todavía no hemos mirado lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Quizás vamos un poco rápido, pero me quiero centrar un poquito más en lo que el Señor está demandando aquí sobre la hipocresía. Dice, a los religiosos les gustaba siempre llamar la atención.
Imagínense cómo hoy en día todavía hay personas que les gusta llamar la atención. En algunos lugares, en algunas iglesias se ponen esas largas vestiduras para llamar la atención, porque son los sumos sacerdotes. Tú y yo sabemos, hermano, que nosotros tenemos un sumo sacerdote y es Jesús. Nadie más. Solamente a Dios, a través de Jesús, que puede perdonar nuestros pecados, le vamos a decir nuestros pecados. No le vamos a decir a una persona que es igual que nosotros nuestros pecados. Y es ahí donde entra una historia de un niño donde la mamá le dice: apúrate, hijo, porque tenemos que ir a la iglesia y tienes que confesarte. Y el niño le contesta: bueno, sí, tengo que confesarme, pero ¿con quién? Tú sabes con quién. No voy a decir el nombre. Bueno, dices, esa persona es hombre igual que nosotros. ¿Cómo le voy a decir mis pecados a ese hombre si también es pecador? ¿También peca, sí o no peca? No, pues que sí. Entonces, ¿cómo le voy a confesar mis pecados a un hombre? Es mejor que vaya con Dios. Y es así, hermanos, como nuestros pecados se las decimos a Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice: cuidado de los escribas, a quienes les gusta andar con vestiduras largas y son amantes de los saludos respetuosos. Y escuchen bien, en las plazas, en lugares donde son vistos. Quizás nosotros, hermanos, a veces hacemos las cosas totalmente mal aquí en la iglesia. Quizás por ser vistos, quizás hacemos cosas que no debemos de hacer. Ahora, yo no digo que esté mal sentarse aquí enfrente, porque yo también lo hago. Y yo lo hago porque me distraigo. No está mal. No estoy llamando la atención. Ninguno de los que estamos aquí estamos llamando la atención. Pero sí, hermanos, estas personas eran de las personas que les gustaba llamar la atención por una sola razón: porque eran los maestros de la ley. Simplemente por ser los maestros de la ley. Quizás nosotros a veces, por saber más que los demás, podamos tener esas acciones. Y estamos equivocados. Totalmente equivocados. A Dios no le agrada la hipocresía. Por eso es que más adelante les dice: cuídense de los hipócritas. A veces quizás nosotros podamos ser hipócritas de muchas maneras. Quizás tratando de hacer las cosas bien, hacemos las cosas mal. ¿Qué pasa con aquel hermano, aquella hermana que está batallando? No somos ni siquiera capaces de animarlos, de decirles: por ahí no. ¿Qué pasa con eso? Cuídense de los escribas, a quienes les gusta andar con vestiduras largas. La Real Academia Española define la hipocresía de esta manera: fingimiento de cualidades o sentimientos contrarios a lo que es verdaderamente y se tiene o experimentan. Fingimiento. Fingimos ser lo que no somos. Y eso debe de doler. Dios nos dice que debemos de cambiar el estilo de vida, pero tiene que ser hoy, no mañana. Pastor Víctor estaba diciendo que entraron a una iglesia hoy en la mañana. ¿Quién no nos dice que nosotros, si Dios no lo permita, podemos estar expuestos así?
Es por eso que tenemos que estar a cuentas con Dios, todos los días, a cada momento. A veces la hipocresía puede ser de esta manera. No les voy a pedir que levanten la mano, pero ¿quién de ustedes ha pecado? Todos, la semana pasada, hace 2 días, hace 3 días, hoy, quizás antes de venir. Eso es hipocresía. A veces estamos aquí, quizás levantamos las manos, quizás pretendiendo adorar a Dios, y a veces no es así. Nuestro corazón está lejos, demasiado lejos de la adoración a Dios. Eso es hipocresía. La vestimenta, obviamente, fue instituida por Dios en el Antiguo Testamento, perdón. En el libro de Números, capítulo 15, versículos 38 y 39, dice, habla a los israelitas y dice que se hagan flecos en los bordes de sus vestidos por sus generaciones y que se pongan en el fleco de cada borde un cordón azul. Perdón. Obviamente esta vestimenta, hermanos, como decimos, estaban instituidos por Dios, no para llamar la atención. Dios lo puso, Dios lo instituyó. Versículo 39, y el fleco les servirá a ustedes para que cuando lo vean se acuerden, escuchen bien, se acuerden de todos los mandamientos del Señor, a fin de que los cumplan y no sigan a su corazón ni a sus ojos. Eso es lo que el Señor está diciendo, que la vestimenta tenía un significado. Y investigando un poquito, puse esa foto, como los cordones venían escritas la ley de Dios, con el propósito de que las personas lo miraran, pero no con el significado específico de que Dios los había puesto. Pero estas personas, estos personajes, totalmente lo llevaron a cabo a lo contrario. Entre más iba pasando el tiempo, más ellos le iban haciendo mucho más, sus vestimentas eran mucho más, quizás de lino fino, quizás, mucho más extravagantes, pero era para que se fijaran en ellos. Era totalmente erróneo, pero dice que su corazón está totalmente alejado. No sigan a su corazón. Es lo que el Señor les está diciendo, no sigan a su corazón. Nosotros a veces somos necios, y dice Jeremías capítulo 17, versículo 9, engañoso es el corazón, más que todo es engañoso el corazón, hermanos. Si nosotros nos aferramos a nuestro corazón, a nuestras ideas, vamos a fallar. Vamos a excluir totalmente a Dios. Alguien decía por ahí, sacamos a Dios de la ecuación. Y definitivamente hacemos nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. A veces decimos, Señor, hágase tu voluntad, pero queremos cambiar un poquito esa parte. Me acuerdo de la oración cuando decimos, hágase mi voluntad y no la tuya. Le exigimos a Dios, hágase mi voluntad, Señor. No quiero que se haga tu voluntad. Y la voluntad de hoy, hermanos, es cambiar nuestro estilo de vida hoy. Esta palabra es fuerte, de verdad, la hipocresía es fuerte. Y de ahí, obviamente, el Señor nos lleva a los ayes de Mateo. Mateo capítulo 23, versículo 13 al 29. Escuchen lo que Dios les dice a estos maestros. Ay de vosotros, guía de ciegos, pero ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni vosotros entráis ni dejáis entrar
a los que están entrando. Fíjense cómo a través de sus enseñanzas estas personas les están cerrando el reino de Dios. Esto no es nada nuevo de la falsa enseñanza, las falsas doctrinas. Siempre ha existido la falsa doctrina. Pero hay de cada persona que se deja arrastrar por esa falsedad. Hermanos, si de verdad tú has creído en la palabra de Dios, la misma palabra de Dios te va a decir que estás mal. La palabra de Dios te va a decir que donde tú estás es un lugar equivocado. Es un lugar donde no se predica a Cristo. Si no se predica a Cristo y no hay arrepentimiento, es un lugar totalmente malo. Huye de ese lugar. Pero obviamente a veces nosotros nos gusta que nos digan palabras suavecitas y que nos endulcen el oído a que nos confronte la palabra de Dios. Nos gusta. Y eso es totalmente mal. Está mal. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Por dentro, hermanos, estas personas estaban muertas. Hoy en día hay muchas personas muertas. Estaba escuchando a Billy Graham, donde un comentarista le dice, dígame en una entrevista, después de su cruzada, le dice, dígame qué es lo que usted le motiva a predicarle a las personas. ¿Por qué lo hace? Y él en ese momento estaba en un hotel, en el piso número 3, y le dice, abre la ventana, quita la cortina. ¿Qué es lo que tú ves? Y el reportero dice, bueno, veo carros, veo semáforos, veo casas. Nuevamente le vuelve a decir, dime qué es lo que tú ves. Dice, Señor, ya le dije, veo carros, veo semáforos, veo casas. No estás viendo bien. Dime una vez más qué es lo que ves. Y el reportero contesta y le dice, Señor, ya le dije que estoy viendo carros, estoy viendo semáforos, ¿qué más quiere que le diga? Dice, bueno, yo veo a personas muertas. Yo veo a personas muertas, por eso les predico. Están muertos. Muertos en sus delitos y pecados. Así somos nosotros, hermanos, antes de conocer a Cristo. Y es por eso que debemos de anunciar el Evangelio. Y decía nuestro pastor, que ojalá se llenara este lugar, y estoy totalmente de acuerdo, por la gracia y misericordia de Dios. Pero los que estamos aquí, que estemos realmente bien cimentados en lo que dice la palabra de Dios. Bien cimentados a lo que Dios quiere para el pueblo de Dios. Y no andemos de aquí para allá probando de iglesia en iglesia qué es lo que Dios quiere para nuestra vida. Hermanos, ya Dios nos ha rescatado y nos pide que nos alejemos de esa falsa religiosidad, así como los escribas y fariseos. Simplemente la religión no te lleva a ningún lugar. La religión no te lleva a ningún lugar. La palabra de Dios demanda ser un cristiano auténtico. Dice Mateo capítulo 6, versículos 5 y 6, y cuando oréis no seas como los hipócritas. Vean lo que Dios está diciendo. Sí, ustedes oran, todo cristiano, estamos de acuerdo que todo cristiano ora. Y lo estamos viendo. Venimos a la oración, intercedemos por hermanos que están en necesidad, aún hasta los que ni conocemos, pero estamos orando. Estamos intercediendo. Mi hermano, mi hermana, si tú no sabes orar, ven a la oración. Cuando tú empieces a leer la Escritura, vas a saber orar. Vas a saber pedirle a Dios tus necesidades, no tus necedades, tus necesidades.
Dios no cumple necedades. Pero estas personas estaban llenos de huesos secos, que por fuera sí, su vestimenta pareciera que era lujoso, pero eso no quería decir ni nada, no quería decir nada. Estaban muertos. Y cuando oréis, no seas como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse de pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Hermanos, mayor condenación es para aquella persona que sabe la Escritura. Es mucho mayor. Es mucho mayor porque es mayor su condenación para aquellos que desvíen a un hijo de Dios con una falsa doctrina. Tú sabes la verdad, pero si tú tuerces la Escritura, los llevas a un camino de condenación, pero no solo a ellos, sino que es mayor responsabilidad para tú que estás enseñando. Por eso la importancia del discipulado. La importancia del discipulado nos va a enseñar qué es lo que vamos y qué predicamos. Me van a disculpar, pero se me seca mucho la boca. Pero tú cuando ores, entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que te ve, que ve en lo secreto, te recompensará. Hermanos, entremos a nuestro aposento. Dios no está en contra de las oraciones, está a favor de las oraciones. Pero tengamos en mente que no llamemos la atención. A Dios no le vas a llamar la atención tú porque hagas oraciones elocuentes y porque pidas muchas cosas. No, a Dios no le interesa eso. A Dios le interesa tu corazón. Quizás sepas orar solamente 2, 3 palabras, está bien. Es más que suficiente. Pero ya lo dijiste de corazón. No escribas tus oraciones y digas, me lo voy a aprender para que esto ya lo diga. No. Tampoco imites a nadie. Y si quieres ser un buen imitador, imita a Cristo. Imita a Jesús en su palabra. Él te va a dar el convencimiento. Te va a dar palabras para que ahora tú le ores y le pidas, Señor, clamo a ti. De rodillas, cierra tu puerta. No hagas como los hipócritas. No hagas que la gente te vea y que diga, es hermano, es hermana, ahora bien bonito. No. Dios te está hablando hoy, hermano, a que dejes esa falsedad. Cuídense, es lo que el Señor dice. Cuídense de los falsos maestros que devoran con astucia las casas de las viudas. Es una advertencia. Te pregunto hoy, ¿tomas esa advertencia? ¿Cómo ves esa advertencia para ti? Cuídense de los falsos maestros, porque dice que son lobos rapaces, que devoran las casas de las viudas. Y las viudas en ese entonces, cuando ya no tenían a su esposo y estaban económicamente bien, obviamente, ¿a quién le iban a confiar sus propiedades, sus bienes? Se acercaban los escribas y les decían, permíteme cuidarlos. ¿Vas a desconfiar de mí? Mírame cómo estoy. Mírame quién soy. Soy el maestro, soy fariseo, soy escriba. ¿Tú crees que te voy a engañar? ¿Crees que te voy a robar tus bienes? No. Y yo me quedé pensando, digo, ¿y de verdad estas personas les daban todas sus cosas? Después dije sí. Sí, porque hoy en día vemos que las iglesias de la prosperidad, vemos que están llenas. Y tú te preguntas, ¿cómo es que esas personas que guían a ciegos, porque sí son ciegos, están llenos esos lugares? Y las personas aportan demasiado.
pretendiendo que lo que aportan es una bendición. Y al contrario, hermanos, es una maldición. Dios no le interesa tu dinero. Dios le interesa tu vida, tu alma. Eso es lo que Dios demanda de nosotros. A Dios no lo vamos a engañar. Pero nosotros sí podemos ser engañados por palabrería. En muchas iglesias no se predica sobre el arrepentimiento. No, aquí no se predica el libro de Apocalipsis. No. ¿Por qué? Porque no quiere que los oyentes se vayan. Para las personas que no quieren entender la verdad, que están alejados de Dios y que no le conocen, es más fácil que les digan Cristo te ama, porque ponen a Jesús también, pero con bienes diferentes, personales. Pero no hay arrepentimiento. Voy a poner aquí una canasta y entre más das, más bendecido vas a ser. Eso es lo que ellos hacen. Pero sobre todo, hermanos, ¿cómo es que esta gente está llegando ahí? Dice John Piper, los falsos maestros son aquellos que a través de la arrogancia y la codicia promueven ideas erróneas, y de doctrinas que desvían de la verdad de la Escritura y la enseñanza de Jesús. Eso es lo que hacen ellos. Hermanos, prestemos atención y le pidamos a Dios que a través de su Espíritu Santo nos revele lo que la palabra de Dios quiere para nuestras vidas. Y de esa manera tú vas a ser próspero. Es más, ni siquiera Dios está en contra de la prosperidad. Puede ser próspero. Pero tengamos cuidado de cómo nosotros podamos pedirle a Dios que nos prospere. Cuando nosotros seamos prosperados, tenemos que mostrar también a Dios sobre todo, que es la honra y la gloria a Dios, y por eso he salido adelante con mi prosperidad. Un buen trabajo, un buen carro, bienes. Hay muchos hermanos que quizás tienen todo eso y son dadivosos. Gloria a Dios por ellos. Han aprendido, Dios les ha revelado que Dios les ha prosperado. Y ahora lo que ellos tienen lo dan a la iglesia. Pero han tenido un entendimiento pleno de que no por lo que dan se van a ganar el reino de Dios. Hace rato estábamos en la alabanza, tu reino aquí. Aquí está el reino de Dios. Las personas religiosas rechazan a Cristo porque no quieren someterse a su señorío y mucho menos quieren admitir su condición pecaminosa, y no solo les queda apartar algo de lo que no son. Nuestro Señor Jesucristo nunca te dejará, y eso es lo que yo te quiero decir. Dice el Señor en su palabra, Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Hermanos, si de verdad nosotros hemos entendido la palabra de Dios, llevemos esto en el corazón. Te animo a que te pongas de pie. Y antes de terminar, llévate esto en mente. Dice Apocalipsis 3:14, 22. Y escribe el ángel de la iglesia de la Odisea, el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Así pues, que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque dices, soy rico, me he enriquecido y nada tengo necesidad. Y no sabes que eres un miserable y digno de lástima, y pobre, ciego y desnudo.
te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego, para que te hagas rico, y vestiduras blancas para que te vistas, y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos, para que puedas ver. 19. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Soy pues celoso, y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en el trono. Termino con esto, versículo 22. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hermanos, aquí hay una aplicación personal, y de verdad yo le pido al Señor que en esta aplicación personal reflexiones, medita. Si has hecho las cosas mal, pídele a Dios. Pídele a Dios que te cambie tu manera de ver. Hoy es el día. No lo veas como un día lejano y digas, no, mañana. No hagas como aquella persona que le dijeron, ¿quieres servir? Y esa persona dijo, estoy muy joven para servir. Después vinieron los nietos y le dijeron, ¿quieres servir? No, estoy cuidando a mis nietos. Nuevamente le volvieron a decir años después, ¿quieres servir? Y esta persona dice, ya estoy muy vieja, no creo servir. Hermano, tú sirves. Si tú has entendido, eres parte del cuerpo de Cristo. Medita en esto. ¿Te consideras un verdadero cristiano que te sometes a la voluntad de Dios? ¿Te consideras una persona religiosa como los fariseos en su hipocresía, que les gusta llamar la atención y ser vistos por los demás? Si has vivido una doble vida, pídele perdón a Dios, que Él te perdonará. Dice Primera de Juan capítulo 2 versículo 1, y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Hermanos, aquí va a haber hermanos que van a estar orando por ustedes, intercediendo. Si tú de verdad te has arrepentido y si no te has entregado a Cristo, ven a Cristo, hermano. Amigo que nos acompañas, ven a Cristo hoy. Aquí va a haber personas, hermanos, que te van a dirigir cómo puedes tener tu encuentro con Dios. Un encuentro personal, sólido, sin hipocresía, sin avaricia, sin codicia. Porque Cristo es amor, y al que ama reprende, y al que ama corrige. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Filipenses 4:3, hermanos. Hemos terminado. Gracias a Dios. Diga con nosotros, hermano, te adoramos, Jesús. Te adoramos, Cristo, te adoramos, Cristo, te adoramos, Cristo mi Señor. Merece toda la gloria. Aleluya. Gloria, aleluya. Gloria, aleluya.
adoran al Señor. Tú eres santo, Señor. Tú eres santo. Solo tú eres santo. Solo tú eres santo. Santo mi Señor. No somos nosotros, pues somos hombres. Gracias, hermano, por esa palabra, y sabemos que Él mismo es recipiente de la palabra, así como nosotros. Así es de que quien ha escuchado de Dios esta mañana, queremos orar contigo, queremos animarte, queremos acompañarte para adorar y entregarnos a este Dios santo. Amén. Dios les bendiga, Él les ama. Recuerden, yo también. Bendiciones, que tengan buena semana. Te adoramos, Cristo, te adoramos, Cristo, te adoramos.